O sea, anestesia con puro gas, anestesia general inhalatoria. ¿Continuamos? Bien, continuamos. Son sustancias que producen pues la pérdida de la conciencia y de todas las sensaciones, acompañando sobre todo de pérdida de conciencia, y que nos van a permitir administrar la anestesia general solo con gases, ¿no? Logran sus efectos cuando alcanzan una determinada, estos gases logran sus efectos cuando alcanzan una determinada presión parcial a nivel cerebral. Más o menos rápido, dependiendo de muchos factores, entre ellos la solubilidad del anestésico en sangre. Eso es algo muy importante. Cuanto más soluble en sangre, más rápidamente va a llegar a nivel cerebral y va a producir inconsciencia, ¿ya? Ya estamos hablando solo de gases, ¿ah? No estamos hablando acá de anestésicos intravenosos. Depende también su acción de la cantidad de anestésico administrada, de la rapidez con que se administre ese anestésico y la potencia del anestésico. La anestesia inhalatoria o el gas, para que equipare su concentración a nivel cerebral, primeramente debe tener una presión determinada a nivel alveolar, ¿ya? Entonces, tiene que haber un equilibrio de la presión parcial del gas a nivel alveolar como a nivel cerebral. Primero el gas va a pasar a nivel pulmonar a través del tubo orotraqueal que acabamos de ver. Lo colocamos en la tráquea porque precisamente le vamos a dar el gas a través de la tráquea. Una combinación gas-oxígeno, ¿ya? Entra a través de la tráquea, va a los pulmones, va a los alveolos. Alcanza una determinada presión parcial a nivel alveolar. Luego pasa a la sangre, si es muy soluble en sangre, rápidamente va a pasar a la sangre y rápidamente va a alcanzar las concentraciones sanguíneas a nivel cerebral. Cuando se equiparan las dos presiones, la presión alveolar y la presión del gas sanguínea a nivel cerebral, en ese momento el paciente pierde la conciencia. Cuando hay equilibrio de las concentraciones inspiratorias, alveolo, sangre y cerebro. Los anestésicos, para llegar a esto, deben pasar muchas barreras. Sus condiciones, ya las mencioné anteriormente, depende del grado de solubilidad del anestésico en sangre, depende de la cantidad administrada de anestésico, ya vamos a ver eso, de la rapidez con que se administra el anestésico y de la potencia de este gas. Para eso, pues, el gas, esta es la máquina de anestesia, y el gas va a tener que pasar todo este sistema para llegar al alveolo. Este sistema de máquina de anestesia implica la fuente de oxígeno que va a hacer funcionar la máquina. La fuente de oxígeno trae el oxígeno a una determinada presión que va a activar la máquina. Y esa presión de oxígeno con la que viene de la central debe estar entre 40 y 60 kilopascales para activar la máquina de anestesia. Si esa presión está por debajo de 40, van a sonar las alarmas de la máquina. La máquina ya está diseñada de tal manera que te da prevención y seguridad frente a una escasez de oxígeno. Empiezan a sonar las alarmas de la máquina. Pero si está por debajo o por encima de esos valores de presión, 40 a 60 kilopascales. Si está dentro de ese nivel, entonces va a funcionar normalmente la máquina, se activa la máquina y dentro de este mueble
trae un sistema de tubuladuras que van a transportar el oxígeno a la zona de flujómetros. Esta zona que ven acá, en este modelo de máquina es redondo, en otras son alargados, son flujómetros de oxígeno que el anestesiólogo va a manejar de acuerdo al flujo de oxígeno que desea trabajar con ese paciente y con ese gas. Generalmente, entre 3 litros por minuto, actualmente se tiende a usar flujos bajos de oxígeno, flujos bajos de gas fresco por minuto, que también van a ser transportados a este sistema de la máquina de anestesia, que es el sistema de vaporizadores. No sé si recuerdan que en la clase anterior que acabamos de terminar, mostré unos frascos con unos sistemas de vaporizadores donde se llena el líquido volátil correspondiente al gas que vamos a utilizar. Se llena a través de este sistema y acá hay un rotámetro de color negro donde se gradúa la cantidad de gas que debe salir de la máquina. Pero de acá sale una combinación oxígeno que entró al vaporizador, que vaporiza el líquido volátil del anestésico y sale la combinación oxígeno y gas a través de un sistema de corrugados que vieron en la intubación orotraqueal. Al tubo se le conecta un sistema de tubos blancos, no sé si notaron. Esos son estos corrugados que van a transportar la mezcla oxígeno-gas inhalatorio hacia el tubo. Acá ya está el tubo, la boca del paciente. El tubo orotraqueal. Como la máquina tiene un ventilador mecánico ciclado a presión o a volumen, dependiendo de lo que haya programado el anestesiólogo, entonces va a entrar esa mezcla con una determinada presión. Presión inspiratoria, presión expiratoria programada en el ventilador. Inspiración, y va a entrar la mezcla oxígeno-gas hacia la tráquea, bronquios, alveolo, va a llegar al alveolo. El alveolo va a adquirir en un determinado número de tiempo una presión alveolar de ese gas y va a pasar al flujo, al capilar sanguíneo. Se va a la circulación sistémica, la combinación oxígeno-gas y va a llegar al cerebro. Conforme pasa el tiempo, el cerebro va a alcanzar y va a equilibrar la presión del gas en el alveolo. En ese momento pierde la conciencia el paciente. Eso es sin inspiración, y en expiración va a regresar por la sangre venosa al pulmón y nuevamente va a expirar al paciente. Por el corrugado expiratorio va a salir la mezcla oxígeno-gas excedente mezclada con CO2 expiratorio. Corrugado expiratorio, y se va a ir a un sistema, ya no al vaporizador, sino a un sistema de fijación de CO2. Va a pasar por un sistema de que acá no está, un sistema de fijación de CO2, que consiste en un sistema de cal sodada, ¿no? Que tiene la función de fijar el CO2 que botó el paciente al exhalar, al expirar, y va a regresar solo una poca cantidad de gas y de oxígeno, poca cantidad de gas inhalatorio de oxígeno, otra vez al corrugado inspiratorio, y nuevamente la misma cosa, ¿ya? Entonces, inspiración, expiración. Flujo de gas fresco se refiere a la cantidad de oxígeno que va a entrar al vaporizador, ¿ya? Concentración inspiratoria de gas, que la va a determinar el circuito y el vaporizador también, porque este vaporizador está graduado de acuerdo al CAM, como vamos a ver que es el CAM para cada gas, concentración alveolar mínimo para cada gas, 1%, 2%, 0.5%, etcétera, ¿no? Entonces, la concentración inspiratoria del gas o concentración de anestésico que va a ir en el circuito
y que está determinada por la cantidad de oxígeno, por la frecuencia respiratoria que se programa en el ventilador mecánico, por el volumen corriente que también se programa en el ventilador mecánico por kilo de peso antes de iniciar el acto anestésico y la cirugía, y la absorción que pueda jalar el propio circuito dependiendo del material del circuito, que generalmente es plástico, ¿no? Vamos a tener una concentración alveolar que va a estar determinada por la ventilación, por la extracción, dependiendo del gasto cardíaco, la extracción del gas, y de la diferencia alveolo-venosa, y la fracción arterial o la concentración arterial del gas, que está determinada por la ventilación y por la perfusión. Entonces, los gases anestésicos inhalados van a estar en función a todos estos factores. Deben pasar por múltiples barreras que ya les he mencionado y deben estar supeditados a la acción de todos estos factores, ¿no? De la ventilación alveolar, de la concentración arterial del gas, del flujo de gas de oxígeno y de la concentración inspiratoria de gas determinada por la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y el flujo de gas fresco. Entonces, la farmacocinética del gas va a depender de todos esos factores a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, hasta llegar a alcanzar concentraciones cerebrales adecuadas para producir hipnosis, sueño, ¿ya? El objetivo del viaje del gas es producir inconsciencia, sueño, inconsciencia, sueño profundo, y que no recuerde nada del paciente, ¿ya? Pero para eso, ese gas va a estar bajo la acción de varios factores que dependen del gasto cardíaco, de la frecuencia respiratoria, de la ventilación minuto, y sobre todo de las concentraciones a nivel alveolar y a nivel sanguíneo. A nivel sanguíneo, pues, la condición de solubilidad del gas anestésico es muy importante. Cuanto más soluble, más rápido va a viajar el gas. Cuanto más soluble en sangre, más rápido va a viajar el gas, ¿ya? De la presión alveolar, que ya hemos dicho, de la gradiente de la concentración en el alveolo y en la sangre, de esa diferencia o de ese equilibrio, va a depender la acción del gas y del gasto cardíaco, obviamente, ¿no? Que va a hacer viajar la concentración hasta el cerebro. Entonces van a haber coeficientes de solubilidad para cada gas, ¿ya? Que implica que las moléculas de gas que se ponen en contacto con la sangre se mezclen y se solubilicen en él. Más rápido sus efectos mientras más soluble sea, ¿no? Si es menos soluble, los efectos van a ser más lentos. Los anestésicos inhalatorios, acá por ejemplo tenemos una parte de la máquina de anestesia, estos son los flujómetros que están cerca a los vaporizadores. Los vaporizadores son de diferentes colores: amarillo para sevoflurane, morado para isoflurane y celeste para desflurane, rojo para valotano o fluotane, que ya no se usa. Todos los que acabo de mencionar son derivados del flúor. Los más usados, isoflurane, sevoflurane, desflurane. Vienen en estado líquido volátil y se llena a nivel de se destapa acá y se llena el frasco y sube este nivel. Luego se cierra y acá está el rotámetro. Entra a una determinada presión de flujo el gas fresco, o sea, el oxígeno, y vaporiza el líquido que se encuentra cargado en este vaporizador y salen los dos juntos a través del corrugado, dependiendo si hemos elegido iso, sevo o desflurane, ¿no? El desflurane es el más soluble, ¿ya? El desflurane tiene
más rápidamente se metaboliza y se elimina de la sangre. Y después el sevoflurane y por último el isoflurane. El isoflurane es más liposoluble y más rápidamente también va a alcanzar sus efectos a nivel cerebral. Pero comparado con el iso, el desflurane es más rápido y el sevo también es más rápido. La potencia del CAM, el isoflurane 1. CAM quiere decir coeficiente alveolar mínimo, ¿no? Que vamos a definir ahorita. Igualmente, acá hay un flujómetro para óxido nitroso, pero el óxido nitroso ya cada vez es un gas que se va dejando en desuso. Estos son los derivados del flúor que más se usan, el isoflurane, el sevoflurane y el desflurane. Probablemente ustedes escucharán otros nombres, enflurane, metoxiflurane, fluotane o alotano, su nombre comercial, que ya entran en desuso por sus altas nefro y hepatotoxicidad que producen, ¿no? Estos son mucho más inocuos, pero no totalmente inocuos también, ¿no? Entonces, estos gases van a penetrar a través de los pulmones y también se van a excretar a través de los pulmones. Su absorción y su distribución se determinan por su solubilidad en sangre, por su perfusión a órganos individuales, o sea, el coeficiente de partición tejido-sangre, o sea, la solubilidad en la sangre y la rápida liberación del tejido hacia la sangre. De eso depende su farmacocinética. Mientras mayor sea la solubilidad en sangre, mayor será la captación, ¿no? Por eso es que acá ustedes veían, es más soluble el isoflurane y va a quedar más tiempo, es lo que quiere decir este cuadro, que va a quedar más tiempo pegado en los tejidos porque más tiempo se va a captar por los tejidos. Mientras mayor sea la solubilidad en sangre, mayor será la captación por el tejido. Y esta captación va a aumentar con la temperatura, con la edad y con el estado postpandrial, ¿ya? Porque, o sea, quiere decir que si va a aumentar el efecto con la edad, quiere decir que a mayor edad debo usar menos cantidad de gas anestésico. Y es así, ¿no? Se disminuye la dosis al 50%, tanto en el estado postpandrial como por la edad y por la temperatura. Entonces, el coeficiente de partición sangre-gas es muy importante y también el coeficiente sangre-tejido, que es lo que determina la afinidad del anestésico por cada órgano, por cada tejido. Y por tanto, su capacidad de saturación, es decir, el tiempo necesario para el equilibrio del tejido con la presión del gas a nivel arterial. ¿Ya? Mayor valor de la solubilidad, gran cantidad de anestésico debe disolverse en sangre para que la presión a nivel arterial y a nivel alveolar se equiparen. Por lo tanto, la inducción va a ser más lenta. Y ahí tenemos los coeficientes de partición implican bajos, implican baja solubilidad. Por ejemplo, para los que nos interesan, que son el isoflurane, el desflurane y el sevoflurane. Y aquí sus coeficientes de partición sangre-gas. Cuanto más bajos, este caso de desflurane y sevoflurane, la captación en los tejidos va a ser más lenta. Entonces, la inducción va a ser más rápida. Rápidamente se van a dormir los pacientes. Cuando el coeficiente de partición es más alto, entonces va a implicar alta solubilidad y mayor captación por los tejidos, entonces la inducción va a ser más prolongada.
¿Qué quiere decir inducción más prolongada? Que van a demorar en dormirse los pacientes con isoflurane que con sebo o con desflurane. Conclusión, acá, sebo y desflurane son los que más rápidamente llevan a dormirse al paciente y los que también rápidamente van a producir despertar en el paciente. Se van a despertar más rápido con sebo que con iso. Con sebo más rápidamente van a dormir que con isoflurane. En cuanto a su forma de interacción durante la inducción de la anestesia por inhalación, mientras más alta es la presión parcial del anestésico inhalado, más rápidamente se va a aumentar la tensión anestésica en el pulmón y más rápidamente se elevará la concentración a nivel arterial. Entonces, las tres fases de la anestesia inhalatoria: la inducción, la transferencia del gas hacia los tejidos, el mantenimiento, donde no existe un gradiente, sino más bien un equilibrio de los compartimentos, tanto tisular como alveolar. Por tanto, el flujo neto de gases es nulo, hay un equilibrio, ¿no?, durante el mantenimiento, y es lo que tenemos que buscar los anestesiólogos durante la fase de mantenimiento, que se equilibre la presión a nivel alveolar y a nivel sanguíneo. La fase de recuperación: al retirarse el gas anestésico, se invierte en las gradientes. La concentración es mayor a nivel sanguíneo que a nivel alveolar, por lo tanto va a ceder a nivel alveolar para que se excreten los gases. Todo a través de los pulmones. La inhalación es la absorción de los gases a nivel pulmonar y su excreción también es a través de la expiración de la respiración. El metabolismo que experimentan diversos grados a nivel hepático, ¿no? Pero el sebo y el iso son los que menos se metabolizan a nivel hepático. El alotano tiene una gran cantidad de metabolización a nivel hepático, pero es pequeño comparado con su gran eliminación pulmonar, sobre todo en seboflurano y en isoflurano, ¿no? La eliminación es a través de la expiración y también a través de la piel por vía percutánea, como también a través de las membranas viscerales. Entonces, la acumulación del agente anestésico también en la grasa, en los músculos y en los otros tejidos, lo que van a hacer es retrasar la velocidad de la recuperación, ¿no? Acá tenemos un cuadro de recuperación posanestésica, ¿no? Y vemos que el desflurano, las horas de anestesia, ¿no?, y los minutos de la recuperación. Con el desflurano y con el isoflurano vemos que rápidamente, por ejemplo, 2 horas de operación para todos. Y vemos que con desflurano y sevoflurano la recuperación va a ser más rápida que con iso o alotano. Este ya no se usa. Alotano tampoco ya no se usa por su alta hepatotoxicidad. Igualmente, estos tres todavía están vigentes, ¿no? Desflurano se usan en clínicas porque es muy caro. Lo que estamos usando en MINSA es sevoflurano. Creo que en el seguro usan iso y sebo, los dos. Entonces, miren ustedes los gases derivados del flúor que más rápidamente logran la recuperación del paciente son desflurano e isoflurano. Cada uno tiene su propiedad y su ventaja y su desventaja. Vamos a ir viendo eso, ¿no? La potencia está en relación al CAM. La potencia está determinada por la menor concentración capaz de producir estado anestésico, que es lo que llamamos CAM. CAM, o concentración alveolar mínima,
es la cantidad que produce, la cantidad de gas que produce un bloqueo de respuesta al estímulo en el 50% de los pacientes expuestos al gas anestésico. ¿Ya? Eso quiere decir que frente a un estímulo quirúrgico haya una respuesta al dolor, o no haya, mejor dicho, una respuesta al dolor en el 50% de los pacientes, a eso le llamamos coeficiente alveolar mínimo. Y a su vez ese CAMP determina la potencia del gas. Entonces se define CAMP como la concentración alveolar de un anestésico o gas tras un periodo de equilibrio y después de igualarse las presiones, suprimen la respuesta motora en el 50% de pacientes sometidos a un estímulo doloroso. Estamos hablando de una incisión quirúrgica. Refleja la presión cerebral del anestésico. Es una medición de la potencia de los gases inhalados. Y refleja una respuesta motora medular ante un estímulo. No, ojo, no refleja profundidad anestésica. Solo estamos hablando de nulidad de la respuesta motora en el 50% de pacientes. También tenemos un concepto de el MAC y de la concentración alveolar mínima en el 95% de pacientes, que generalmente es el 1.3 del CAM. Por ejemplo, si el CAM para el sevoflurane es 2, que ese es su CAM, en la concentración alveolar mínima del sevoflurane es 2, la concentración alveolar para el 95% de pacientes es 1.3 veces más. O sea, para sevoflurane, ese sería el 2.6%. Entonces, CAM 95 le llamamos al valor en el que el 95% de los pacientes no va a dar ninguna respuesta motora frente al estímulo doloroso que hace la incisión quirúrgica. Para el sevoflurane es 2.6. El mínimo es 2. Y ahí tenemos asegurados la respuesta negativa motora en el 50% de pacientes frente a la incisión quirúrgica. Pero si nosotros queremos estar más seguros, entonces, antes de la incisión quirúrgica, 5 minutos antes, debemos poner el vaporizador en 2.6%, porque yo sé que el MAC en el 95% de pacientes es 2.6. Por lo tanto, no voy a tener ninguna respuesta motora frente a la incisión quirúrgica. El paciente no va a levantar la pierna. Eso quiere decir, ¿ya? Y el CAM del despertar se refiere, hay también un coeficiente alveolar mínimo para el despertar del paciente y eso corresponde a la mitad del CAM, generalmente en todos los gases, ¿ya? A la mitad del CAM. Si hablamos de sevoflurane, estamos hablando de ¿cuánto? De 1% para que se despierte el paciente. El CAM-BAR se refiere a la mínima respuesta frente a un bloqueo adrenérgico, ¿no? O sea, una respuesta simpático-mimética frente a la incisión quirúrgica y eso corresponde a 1.5% del CAM. ¿Ven que es más alto? Es mucho más alto. El 1.5 más 2 sería ¿cuánto? Casi 3.5% de sevoflurane para que bloquear el sistema adrenérgico, o sea, la taquicardia y la hipertensión. Ojo, acá quiero hacer una aclaración. Todos estos valores son siempre y cuando usemos gas inhalatorio puro. Pero vuelvo a repetir, generalmente la tendencia es usar a la anestesia balanceada.
Por lo tanto, yo voy a usar otras drogas en combinación con el gas que me van a ayudar a disminuir todos estos valores, porque va a haber potenciación de efecto de drogas. ¿Ya? La anestesia más profunda con gas solo se consigue con 2 CAM. Si el sevoflurane, su CAM es 2, con 2 CAM estoy en 4% para tener una anestesia profunda, o sea, para estar mucho por debajo del estadio 3/3 del que habíamos hablado inicialmente. Y ahí tenemos todos los CAMs y los coeficientes de solubilidad en sangre gas para cada gas, ¿ya? Para cada uno de estos gases. Como vuelvo a repetir, los más usados actualmente, los derivados del flúor, y ahí tenemos al sevoflurano, al desflurano y al isoflurano, ¿no? Alotano también es derivado del flúor, pero ya casi en desuso. En muy pocas zonas se usarán porque se ha detectado que hay mucha hepatotoxicidad, ¿no? Los demás están en desuso, tanto éter como metoxiflurano, enflurano, ¿no? Entonces, esta variabilidad de la concentración alveolar mínima hace que hayan factores que van a aumentar la potencia del CAM y hay factores, condiciones del paciente, condiciones que trae el paciente, que hace que aumente o disminuya el CAM. Hay ciertas condiciones. Por ejemplo, en los estados anémicos se disminuye el CAM. ¿Por qué? Porque aumenta la potencia del gas, ¿ya? En los estados hipotérmicos, en los estados de hipoxia, en los estados de gestación, en los ancianos, como les decía, cuando usamos con drogas intravenosas, ya nos ayudan a disminuir el CAM. ¿Por qué? Porque ya estamos usando otras drogas que también le van a dar hipnosis, le van a dar analgesia y relajación muscular, aparte del gas. Entonces, si usted está combinando efectos, hace que disminuyan dosis de ambos fármacos. En cambio, hay otros estados del paciente que hacen que uno aumente el CAM o disminuya la potencia, ¿no? Como son el consumo crónico de alcohol, a diferencia del consumo agudo del alcohol, ¿no? Un alcohólico crónico va a necesitar mayor CAM. No se me va a dormir con 2 de CAM, pero probablemente recién duerma con 4 de CAM. Una edad muy joven, ¿no? El aumento de la temperatura, la fiebre y el uso de antidepresivos, el uso de drogas van a hacer que uno aumente el CAM en ese paciente. ¿Por qué? Porque el gas disminuye la potencia. Los anestésicos inhalados también van a producir hipotensión, vasodilatación, depresión miocárdica, depresión respiratoria y pueden producir una condición muy especial llamada hipertermia maligna que vamos a ver más adelante, ¿no? Esos son sus efectos secundarios. Potencian el bloqueo neuromuscular. Ustedes saben que también los gases producen cierto grado de bloqueo neuromuscular a nivel central, pero no son como los propios relajantes musculares que van a producir verdaderamente la relajación del músculo estriado, ¿no? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Que son hipnóticos, principalmente son hipnóticos, van a producir inconsciencia, ¿no? Comparado con las drogas intravenosas, son de bajo grado de depresión respiratoria, ¿no? Comparado porque los intravenosos son mucho más potentes produciendo la depresión respiratoria y hay un efecto de broncodilatación por determinados gases, como vamos a ver ahorita. El anestésico inhalatorio ideal debería reunir todas estas características, pero no existe, ¿ya? Debería producir mínima depresión cardiovascular, debería tener después de su metabolismo pocos o ningún metabolito tóxico, ¿no? Que provoque reacciones alérgicas.
debe ser eliminado rápidamente, no ser inflamable, capaz de producir inconsciencia, analgesia y grado de relajación muscular. En fin, no existe este anestésico ideal actualmente. Vamos a ver los efectos de los anestésicos inhalados sobre los órganos y sistemas, ¿no? Y acá tenemos un cuadro donde los reunimos a todos y vemos que el flujo sanguíneo cerebral lo van a aumentar, ¿no? Todos, la mayoría, ¿no? Se aumenta cuando es mayor de 1 km el isoflurane, igual que el sevoflurane. Por esa razón, el isoflurane es más indicado en neurocirugía que el desflurane, por ejemplo. El isoflurane disminuye la tasa metabólica de oxígeno a nivel cerebral al 50%, una condición más igual que el sevoflurane para indicación en neurocirugía, ¿no? Acá, en cuanto a la producción, a la presión intracraneal, miren, el sevoflurane aumenta la presión intracraneal cuando el KAM es mayor de 1.5%. En cambio, el isoflurane generalmente aumenta, pero no mucho. Igualmente el desflurane. Y vamos a ir viendo este mecanismo en cada uno de ellos, ¿no? Y acá vemos cómo el isoflurane tiene mayor considerablemente el aumento del líquido cefalorraquídeo en pacientes con tumores cerebrales. Con altas concentraciones se alcanza el silencio eléctrico en el electroencefalograma con el isoflurane, ¿no? Todos los anestésicos inhalados producen aumento del líquido cefalorraquídeo y de la resorción del mismo. El sevoflurane suprime las convulsiones inducidas por lidocaína. A nivel del sistema respiratorio van a producir depresión respiratoria y aumento de la presión arterial de CO2 dosis dependiente. Claro, porque va a producir depresión respiratoria y a mayor dosis de gas va a haber mayor retención de CO2. Produce mayor frecuencia respiratoria y menor volumen de ventilación pulmonar. Los músculos respiratorios los va a bloquear en un 40% bloqueo de músculos intercostales y en un 60% bloqueo del diafragma, disminución de la actividad intercostal y un poco de mantención de la actividad diafragmática, ¿no? Reacciones a la intervención quirúrgica, operación y dolor, va a haber disminución de la presión arterial de CO2, quiere decir que va a haber hiperventilación. Aquí estamos hablando del efecto del gas sin tener el efecto de la relajación muscular, ¿no? El calibre de la vía respiratoria va a disminuir la resistencia respiratoria para producir broncodilatación y sobre todo en pacientes, estaría indicados en pacientes con asma, sobre todo por el sevoflurane y el alotano no, porque vuelvo a repetir, no solamente ya no se usa, sino también produce broncoconstricción el alotano. Inhiben el flujo ciliar traqueal, puede haber riesgo de enfermedad, por esa razón puede haber riesgo de enfermedades pulmonares postoperatorias. Entonces, acá vemos la reacción frente a la hipoxemia, ¿no? Normalmente debemos reaccionar con hipercapnia, ¿no? Pero lo que van a hacer ellos es, frente a la hipoxemia, lo que van a hacer es disminuir la reacción a la hipercapnia, ¿no? Entonces son altamente depresores, tanto isoflurane como desflurane, sevoflurane no tanto, y la reacción a la hipercapnia va a ser mucho más potente con el sevoflurane, ¿no? La capacidad residual funcional la van a disminuir todos,
y la reacción respiratoria, o sea, va a estar disminuida también en cuanto a la ventilación, ¿no? A nivel sistema recirculatorio, todos van a producir vasodilatación, disminución del gasto cardíaco, disminución del tono nervioso simpático, o sea, vasodilatación, descenso del consumo miocárdico de oxígeno, sobre todo el isoflurane, y la modificación de la distribución del gasto cardíaco, ¿no? Va a haber mayor distribución a nivel de cerebro, músculo y piel, y menor en hígado, riñones e intestino. Esto vamos a verlo ahorita, la característica del isoflurane mantiene el flujo sanguíneo coronario a pesar de la menor presión arterial y aumenta la tolerancia a la isquemia. Esta es una característica muy importante del isoflurane que no tiene ningún otro gas derivado del flúor, ¿no? Produce lo que se llama el fenómeno de robo coronario, que quiere decir el descenso absoluto en el flujo a nivel de una región en riesgo para el desarrollo de isquemia, mientras el flujo se incrementa en el miocardio normal. Entonces, a nivel cardiovascular va a disminuir bastante la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la mayoría lo va a tener igual, el volumen minuto va a estar igual para isoflurane, hay una tendencia del sevoflurane a disminuirla, dilatación coronaria va a producir el isoflurane, el desflurane no tanto, el sebo tampoco, el volumen sistólico lo disminuyen todos, la resistencia vascular sistémica mucho más disminuida con iso y desflurane, la resistencia vascular periférica es igual para todos y arritmogénicos son todos, pero mucho menos que el alotano, que mire, es altamente arritmogénico, ¿no? Entonces van a haber algunos gases, según esto, que van a estar indicados en pacientes cardiópatas y hay otros gases que van a estar indicados o contraindicados en pacientes nefrópatas y pacientes que traigan alguna hepatopatía también, ¿no? A nivel neuromuscular van a potenciar la acción de los agentes relajantes neuromusculares y poseen sus propias características relajantes, pero son muy pocas, ¿no? A nivel uterino van a producir relajación miometrial, pérdida de sangre perinatal, cruzan la barrera placentaria y van a disminuir también el flujo sanguíneo fetal, ¿no? La relajación muscular, ¿cómo va a estar a nivel de los diferentes gases? El músculo estriado todavía no lo van a relajar tanto, ni el iso ni el des, y en cambio sí el sevoflurane. En realidad son malos relajantes musculares, ¿no? A nivel del sistema hepático van a disminuir el flujo de la arteria mesentérica, todos los gases, y el flujo en vena porta y en arteria hepática casi la van a mantener igual, y son tóxicos en una cruz tanto iso, des y sevoflurane, pero altamente tóxico el alotano, ¿no? Hepatotóxico. Y la nefrotoxicidad característica, teóricamente, el enflurane es el más nefrotóxico, pero hay un metabolito del sevoflurane que todavía está en estudio, es el compuesto A, metabolito del sevoflurane, compuesto A, que le han observado cierto grado de nefrotoxicidad. Por esa razón es que sevoflurane todavía no está comprobado que sea altamente inocuo, ¿no? Existen todavía estudios, está en estudio la nefrotoxicidad del sevoflurane. Los demás no han indicado tanta nefrotoxicidad. La disminución de la filtración glomerular y de la diuresis es básicamente por la vasodilatación que producen. La toxicidad a nivel teratogénico, no hay evidencia con sevoflurane y desflurane. A nivel de médula ósea tampoco.
Sí, en el óxido nitroso, observen, polineuropatías se han observado en óxido nitroso. En cuanto a los metabolitos, como vuelvo a repetir, el metabolito del sevoflurane es el que está todavía en el compuesto A. Es el compuesto que daría cierto grado de nefrotoxicidad para sevoflurane. En cuanto a teratogeneidad, todavía no se sabe si sevoflurane o desflurane tengan algún efecto a nivel teratogénico, ¿no? Bien, el desflurane es el más rápido de todos, ¿no? Rápidamente, su coeficiente partición sangre-gas es muy poco, entonces fluye rápidamente a la sangre y rápidamente se van a equiparar las concentraciones. Por lo tanto, su solubilidad en tejidos es menor, permitiendo una rápida inducción. Rápidamente se va a dormir el paciente y se va a recuperar rápidamente también, ¿no? Los cambios de profundidad anestésica también los hace uno rápidamente y necesita un vaporizador específico, ya que su punto de ebullición se produce a una temperatura ambiente. Todos necesitan un vaporizador específico. La potencia anestésica es 1/5 del sevoflurane, a iguales concentraciones. Aún así, es 17 veces más potente que el óxido nitroso. El efecto más característico del sevoflurane a nivel respiratorio es que no se puede inducir la hipnosis con sevoflurane, por ser un gran irritador de las vías aéreas, ¿no? Entonces, puede generar laringoespasmo por la gran irritación que produce a nivel de la glotis y, sin embargo, es broncodilatador, pero no tanto, ¿no? Como el sevoflurane. A nivel del sistema nervioso central, no tiene una característica más específica de la que hemos mencionado. Produce vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la PIC, ¿no? Lo que lo hace muy poco indicado en neurocirugía. En realidad, su característica más importante es que el desflurane rápidamente alcanza una hipnosis en el paciente y rápidamente un despertar rápido. No es arritmogénico, eso sí. Disminuye el flujo sanguíneo hepático, potencia el efecto de los relajantes musculares, inhibe la contractilidad uterina. Su metabolismo hepático es mínimo, 0.02%. Produce hipovolemia intensa, hipertermia maligna, que vamos a ver de qué se trata esa condición, y en casos de hipovolemia intensa, hipertermia maligna e hipertensión intracraneal, estaría contraindicado. El isoflurane, que es uno de los gases más usados actualmente, tiene un coeficiente de partición sangre-gas de 1.4, tiene un CAM de 1.1 y también requiere vaporizador exclusivo para él. Su bajo coeficiente de partición favorece su rápida eliminación, pero mucho más rápido es desflurane, y es el agente que cuenta con mejor perfil farmacológico para el paciente neuroquirúrgico y situaciones donde existan riesgos de isquemia cerebral. Entonces, si yo tuviera dos gases para un paciente que va a ser operado de drenaje, por ejemplo, de hematoma epidural, entonces yo elegiría isoflurane, ¿no? En comparación con sebo o con desflurane. El efecto más importante, aparte de sus efectos a nivel del sistema nervioso central,
es el posible efecto de robo coronario a nivel cardiovascular que produce el isoflurane. Y consiste en que vasodilata las coronarias sanas y disminuye el flujo en áreas estenosanas, protegiendo así la zona de isquemia miocárdica, ¿no? Entonces, está indicado en pacientes que tienen cardiopatías, sí, está indicado porque es el que menos desniveles produce a nivel del sistema cardiovascular y no es arritmogénico. Si bien es cierto, va a causar vasodilatación, va a causar hipotensión, va a causar disminución de las diferentes presiones, pero no va a ser tanto como los otros gases. Tiene su cierto grado de estabilidad hemodinámica. El otro gas que también está de moda y que también se usa es el sevoflurane. El sevoflurane se caracteriza porque tiene un coeficiente de alveolar mínimo mayor y tiene una coeficiente de partición sangre-gas de 0.6, ¿no? En comparación con isoflurane, con iso, el paciente va a dormir más rápidamente, ¿ya? Y también se va a despertar más rápidamente. Este tiene una propiedad muy importante, que no irrita las vías aéreas. Quiere decir que la inducción de la anestesia, la inducción de la hipnosis, va a ser causada rápidamente en el paciente. Rápidamente se va a dormir sin necesidad de que yo tenga problemas a la inducción. Le voy a pedir al paciente que respire 10 veces y voy contando hasta 33 y el paciente se duerme. Es rápidamente tolerado porque no irrita, es de olor agradable, no va a producir insalivación, no va a producir laringoespasmo, estornudos, tos, no. Va a ser una inducción inhalatoria muy satisfactoria, muy tranquila, ¿no? Es por esa razón es que está indicada en pacientes pediátricos, porque los pediátricos generalmente no resisten ver una aguja o ser hincados antes de colocar la vía periférica. Entonces se les duerme, los niños lloran, inhalan el gas y conforme va pasando el tiempo se van quedando dormiditos. Y después que están ya dormiditos con el sevoflurane, se les coloca la vía recién. Entonces ya no tienen ningún recuerdo de que se les colocó la vía, ¿no? Por eso está indicado sevoflurane en pacientes pediátricos porque no irrita las vías aéreas. También tiene efectos a nivel cardiovascular, pero fundamentalmente su efecto de no irritación de vías aéreas hace que uno lo use para la inducción de la anestesia. Produce también a nivel cerebral vasodilatación cerebral, aumento del flujo sanguíneo cerebral y eso de la PIC dependiente de la dosis, lo que disminuye el índice metabólico, ¿no? A mayor dosis, probablemente mayor aumento de la PIC, lo cual, dependiendo de la dosis, depende si se indica o no se indica en neuroanestesia. Preferible para usarlo en neuroanestesia, combinarlo con agentes intravenosos, porque si no tendríamos problemas de elevación de PIC. Si solo lo usamos si lo usamos solo en neuroanestesia. La elevación de PIC no lo hace muy indicado para neuroanestesia, salvo que estemos usando anestesia balanceada o combinada, donde vamos a disminuir el CAM del sevoflurane. A nivel cardiovascular, también disminuye la presión arterial y disminuye las resistencias vasculares periféricas, aunque mantiene el gasto cardíaco estable, pero la frecuencia cardíaca no aumenta tanto como con el isoflurane. Entonces, un poco más de frecuencia cardíaca estable,
también entonces como que en este punto le hace un poco de competencia al isoflurane. Sin embargo, no tiene el efecto de robo coronario que tiene el iso. La depresión del inotropismo con el sevoflurane es menor. No tiene el efecto coronario, como les decía, y tampoco es arritmogénico, ¿no? Tiene otros efectos, potencia el efecto de los relajantes musculares, inhibe la contractibilidad uterina y preserva el flujo sanguíneo plásmico y renal. Su metabolismo hepático a través del sistema citocromo 450 es en un 3 a 5%, ¿no? O sea, todos estos gases realmente en un porcentaje muy bajo, los últimos gases, tanto ISO como SEVO y DES, usan muy poco el sistema hepático. Sus metabolitos, pues, son el hexafluoros isopropanolol, fluoruro inorgánico y CO2. Toda la eliminación es por vía respiratoria. Acá mencionar en cuanto a toxicidad el metabolito del compuesto A y compuesto B, y se ha planteado que el compuesto A, que es el haluro de vinilo, sea nefrotóxico. La recomendación actual es de no trabajar con flujos gases de flujos bajos de oxígeno en circuitos cerrados con cal sodado. Pero es útil para la inducción inhalatoria, permite mantener un adecuado estado hemodinámico, aunque no se debe usar en hipovolemia severa y se debe evitar su uso en insuficiencia renal. Contraindicado en hipertensión intracraneana y también en casos de hipertermia maligna. Si nosotros comparamos estos gases entre sí, entonces podemos ver que la irritación de las vías aéreas con los diferentes anestésicos y a diferentes CAMs, ¿no? Y acá tenemos que el que menos irrita es el sevoflurane, ¿no? Y el isoflurane es el más irritante, igualmente el alotano y el enflurane. El sevoflurane está para ser un anestésico ideal a pesar de que tiene ese compuesto A que todavía no está comprobado sobre nefrotoxicidad. Y de todos los gases, el sevoflurane es el que más disminuye la resistencia de vía aérea que otros gases, ¿no? Comparado con el alotano y el isoflurane, porque el desflurane es bastante irritante de vías aéreas. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, están casi equiparados, tanto SEVO con isoflurane, no producen tanto elevación de frecuencia cardíaca comparado con el desflurane, y el isoflurane produce más taquicardia que el SEVO. Igualmente, en cuanto a la presión sanguínea, iso y sevoflurane son más estables hemodinámicamente que desflurane. La actividad del sistema nervioso simpático está más estable con sevorane o sevoflurano que con iso y des. La ritmogenicidad es mucho más disminuida con sevoflurane. Y bueno, por último, ver esta condición que ya habíamos mencionado bastante, que con respecto a la hipertermia maligna, que lo pueden desencadenar no solamente los gases, sino también los relajantes musculares. Y es un estado patogénico, generalmente hereditario, trae un gen la persona en la que es sensible a relajantes musculares, a gases, y actualmente se considera que los opioides y los anestésicos locales también pudieran desencadenar hipertermia maligna. Este estado consiste en gran elevación de la temperatura después de la administración de la anestesia, o sea, durante el acto quirúrgico. El paciente empieza a hacer temperaturas muy altas, por encima de 40 grados centígrados, que lo va a llevar a un trastorno metabólico intenso, a un estado de hipercatabolia intensa,
que va a empezar a destruir todas sus fibras musculares con gran liberación de potasio y gran elevación de potasio sérico, con las consecuentes arritmias y el paro cardíaco que se pueda presentar. Es de alta mortalidad y el diagnóstico se hace con biopsia muscular, ¿no? Y ahí se puede ver con el posterior test de contractura con cafeína lotano, y es muy difícil de hacer esto, pero es la única manera de hacerse. Y el tratamiento es una sustancia que se llama dantrolene sódico, ¿no? Que es un derivado de la hidantoína y que actúa bloqueando la liberación del calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, lo que disminuye la contracción del músculo esquelético. También indicado en el síndrome neuroléptico maligno. La mala noticia es que este dantrolene sódico no existe en el país. Entonces, la hipertermia maligna, pues, es una respuesta bioquímica, ¿no? Desencadenada en la musculatura de los pacientes susceptibles, no solo por los anestésicos generales, también actualmente se ha visto que los opioides y los anestésicos locales y sobre todo los relajantes musculares pueden desencadenar hipertermia maligna. La incidencia es muy rara, 1 cada 3.000 anestesias o 1 cada 260.000 anestesias, sobre todo en niños y en varones, y es una enfermedad hereditaria, ¿no? Donde ocurre una acumulación de calcio en el citoplasma muscular, el músculo estriado, ante un estímulo que es el anestésico, lo cual va a generar una situación de hipercatabolismo o hipermetabolismo. Y clínicamente se va a traducir en taquicardia, rigidez muscular, fiebre, hiperpotasemia e hipercatabolia, que puede llegar hasta el paro. El tratamiento, el dantrolene sódico. Muy bien, con esto hemos acabado entonces las 2 clases del día de hoy. Si tuvieran preguntas, por favor. Las clases están colgadas en el aula virtual. Aprovechar para recordarles que el día de mañana, martes, son las clases prácticas. Se van a iniciar las clases prácticas con intubación orotraqueal. Ya hemos visto un poco en la primera clase de intubación orotraqueal, uso del laringoscopio y reparos anatómicos de la intubación orotraqueal. Es algo que ustedes tienen que saber, muy importante, independientemente de la especialidad que vayan a seguir. Tienen que capacitarse en lo que es intubación orotraqueal, porque con eso pueden salvar vidas. Por lo tanto, por favor, tomen mucha atención a su clase clínica de mañana, su práctica que se refiere a intubación orotraqueal. La evaluación de esa clase es al día siguiente, miércoles, ¿ya? Tienen un cuestionario de tarea que van a resolver, un informe que tienen que hacer en forma grupal, ¿no? Y presentarlo a sus docentes de práctica. Hay un plazo hasta el día sábado para presentar su informe. El informe por grupo debe ser colgado en el aula virtual. Eso les van a decir sus docentes también mañana en la práctica. Y la evaluación de la práctica es el día miércoles. Con respecto al martes 8 de diciembre, feriado, la clase práctica se posterga para el miércoles 9 de diciembre, a la misma hora. Y el jueves 10 de diciembre será la evaluación de la práctica del día miércoles 9 de diciembre. Igualmente, en la actividad de práctica, vuelvo a repetir, tienen la actividad de hacer un informe
que deben colgar en el aula virtual. Coordinen con su docente, ¿ya? De práctica. Y después de esta clase se cuelga un cuestionario. Después de esta clase teórica se cuelga un cuestionario en el aula virtual que deben resolver. Son 5 preguntas que de todas maneras los van a orientar con respecto al examen final y con respecto a las clases que han recibido el día de hoy. Sé que ha sido largo, pero son clases que implican mucho conocimiento con respecto al curso, a la asignatura. Bueno, entonces conmigo ya no nos escuchamos hasta el próximo lunes. Doctora, disculpe, Sí. una pregunta, por favor. Diga. Sí, claro. Si tienen preguntas, me pueden preguntar. Aprovechen. Sí, nos mencionó temas de corroborar que se ha colocado bien el tubo orotraqueal. Una era la auscultación, otra por capnografía, pero Sí. ¿cuál era la tercera? ¿Cuál era la medición con respecto a la comisura labial? Ah, ya. Claro. No siempre va a estar una radiografía de tórax a la mano para corroborar que el tubo está 3 a 7 centímetros por encima de la carina. Entonces, hay una medida práctica. El tubo viene graduado en centímetros. El tubo va a salir por la boca y va a quedar una altura, una medida a la altura de la comisura labial o a la altura de la arcada dentaria. Esa altura debe ser visible entre 18 a 22 centímetros. ¿Por qué doy ese rango? Porque usualmente las mujeres peruanas, usualmente, no digo todas, somos chiquitas. Entonces, es suficiente el tubo en 18 a 20 centímetros para mujeres para ventilar ambos campos pulmonares. O sea, debe ser visible a la altura de la comisura labial el tubo en 18 a 20 centímetros. Para varones que tienen la tráquea más larga y más profunda, el tubo debe verse entre 20 a 22 centímetros para decir que estamos ventilando ambos pulmones. ¿Ya? Esa es la otra señal. Pero si no estamos contentos con eso y somos más seguros, hay que agarrar nuestro estetoscopio y auscultar el pasaje del aire en ambos campos pulmonares. Si pasa, bien, contentos en los dos pulmones. Si no pasa, hay que ir retirando el tubo de medio en medio centímetro hasta que pase el aire en el campo pulmonar donde estaba ocluido el pasaje del aire. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, gracias, doctora. De nada, de nada. ¿Otra pregunta? Sé que ha sido un poco cansado. De todas maneras, si tuvieran más preguntas, lo pueden hacer la próxima clase. Preparen sus preguntas. Bueno, doctores, sé que están cansados, alumnos. O sea, no hay más preguntas. Bueno, entonces, César, damos por terminada la sesión de clase teórica y estamos al próximo lunes, doctora. Sí, el próximo lunes. A las 3 de la tarde, ¿no, doctora Rosario? Sí, por favor, Cecita, 3 de la tarde, no te olvides. Sí, antes, 15 minutos antes o 20 estoy entrando, doctora. Listo. Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo Gracias, para gracias usted a y para todos. para todos los jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.